hay delincuencia, hay marginalidad, hay violencia, hay injusticia. Y tú te desesperas, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a suceder en este mundo? Si tú conocieras bien la palabra de Dios, tú no te atemorizarías, porque la Biblia dice, palabra por palabra, todo lo que va a suceder hasta la venida de Cristo. No tienes que tener miedo. La historia de este mundo está descrita en la Biblia. Hay guerra por aquí, guerra por allá, hay inundación por aquí, hay terremoto por allá, hay incendio por aquí, hay seca aquí, hay mucha lluvia allá, hay delincuencia, hay marginalidad, hay violencia, hay injusticia. Y tú te desesperas, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a suceder en este mundo? Si tú conocieras bien la palabra de Dios, tú no te atemorizarías, porque la Biblia dice, palabra por palabra, todo lo que va a suceder hasta la venida de Cristo. No tienes que tener miedo. El calentamiento global es una realidad, no puedes negar. El clima, pues todo lo que el hombre hace en esta tierra está deteriorando la capa de ozono, y cada vez más el clima se está calentando y los glaciares se están derritiendo y el nivel de los mares está aumentando. Eso es científico, eso no es imaginación enfermiza de alguien. Y hay mucha gente que dice para el año 2050, 60, las ciudades que están ubicadas a las orillas, a la orilla del mar, desaparecerán con el aumento del mar. Pero la Biblia dice que este mundo no va a ser acabado por las tonterías del propio hombre. Este mundo va a acabar con la venida de Cristo. Pero si tú lees la palabra de Dios, tu corazón se va a llenar de esperanza. No vas a tener miedo. El COVID, ¿cómo sembró pánico el COVID? El COVID paró el mundo, paró las empresas, paró las escuelas, paró todo. Muchos pensaron, acabó, llegó el fin. La Biblia decía, no, eso no es el fin. Esos son los primeros dolores de parto. Pero el fin viene. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú miras al futuro con esperanza, con seguridad y con la confianza de que Dios está en el control de todo. Vamos a abrir el texto bíblico, Proverbios capítulo 1, versículo 33. Vamos a dejar el texto un momento ahí o sacarlo tal vez, porque quiero decir algunas cosas antes de eso. El libro de Proverbios es llamado también el libro de la sabiduría. Son consejos sabios de un hombre sabio que cometió imprudencias terribles cuando se separó de Dios. Tu única seguridad es Dios. Si tú lo dejas, si tú lo abandonas, si tú sigues tus propias decisiones, tus propios caminos, te vas a meter en problemas, como Salomón. Cuando se separó de Dios, se metió en problemas terribles. Gracias a Dios, que si tú lees su historia, en la vejez se arrepintió y regresó a Dios. Y eso nos da esperanza, porque aunque en ocasiones nos apartemos de Dios, tenemos la oportunidad de regresar a Él y de tomar de nuevo en serio sus instrucciones. Antes de leer el texto, quiero hablar un poco de la sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. El conocimiento te lo da la vida, te lo da la universidad, te lo da la experiencia. Pero eso es conocimiento, eso no es sabiduría. Sabiduría es saber usar el conocimiento. El conocimiento no te vale de nada si no tienes sabiduría. La sabiduría te ayuda a usar el conocimiento. El conocimiento en las manos de un hombre sabio, de una mujer sabia, es un instrumento poderoso para tu propia felicidad y para la felicidad de las personas que te rodean. Sabiduría podría ser llamada también de equilibrio, buen sentido común, prudencia. Es un don que Dios da. Y el apóstol Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él te va a dar sabiduría. Hay muchos profesionales brillantes, excelentes, que no tienen sabiduría. Y toda la excelencia en la profesión no les sirve de nada, porque por falta de sabiduría lo arruinan todo. Para ser feliz en el matrimonio necesitas sabiduría. Para educar a los hijos necesitas sabiduría. Para que el dinero se multiplique en tus manos necesitas sabiduría. Para ser exitoso en cualquier área de la vida necesitas sabiduría. Y vuelvo a repetir, la universidad puede darte un título de conocimiento, pero no un título de sabiduría. Cuando alguien es nombrado gerente de la fábrica o presidente de la institución, no se le da sabiduría. Por lo tanto, el cargo no significa sabiduría. Hay gerentes, presidentes que no tienen sabiduría.
Y hay gente simple que sí tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es un don que Dios da. Sabiduría es prestar atención, oído a los consejos divinos. Ahora, con ese contexto, vamos al texto bíblico. El texto dice así: mas el que me oyere, está hablando Dios, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ese más, ya les dije ayer que en la Biblia ninguna palabra está por estar. Cada palabra, inclusive cada coma, tiene un porqué. Hay que prestar atención a todo. Ese más, que quiere decir pero, que quiere decir sin embargo, nos da a entender que para comprender correctamente el texto, hay que leer los versículos anteriores. Y los versículos anteriores está hablando del dolor y de los sufrimientos de los hombres que no son sabios, de los que siguen sus instintos, de los que escogen su propio camino. Esos sufren, esos no tienen paz ni de día ni de noche. Mas, pero, sin embargo, el que me oyere, dice Dios, el que prestare atención a lo que yo voy a enseñar, ese habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Qué cosa es la ansiedad? La ansiedad tiene que ver con el miedo, pero no es miedo por lo que está sucediendo. Porque si, por ejemplo, viene un terremoto en este momento, es lógico que nos atemoricemos porque la tierra empieza a temblar. Pero eso no es ansiedad. Ansiedad es miedo por lo que todavía no ha sucedido. Es miedo por lo que tú imaginas que va a suceder. Es miedo por lo que no ha llegado. En otras palabras, es un miedo que no tiene sentido. Porque que la tierra tiemble en este momento y tratemos de protegernos, tiene sentido. Pero que la tierra no tiemble y yo comience a atemorizarme porque tal vez la tierra va a temblar un día, ansiedad es eso. Miedo por lo que no ha pasado. Veo todas las estadísticas, los hogares se están separando, la gente ya no está llevando a serio el matrimonio y yo comienzo a tener ansiedad, miedo. Ay, ¿no será que mi matrimonio también se va a acabar? ¿Pero por qué? Porque las estadísticas dicen que los matrimonios están terminando. Yo voy a comenzar a tener miedo de algo que no ha sucedido. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestra vida muchas veces nuestros temores no tienen fundamento. Nuestros temores se basan en suposiciones futuras, en lo que tal vez va a suceder. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Dice que si tú prestas oído a mi palabra, y aquí comienza el primer consejo, si me oyeres. Hoy día nosotros oímos a todo el mundo, ¿no? A través de las redes se inventaron los famosos fake news, ¿no? Le creemos a todo el mundo. Estás mal del hígado, cada uno te presenta un remedio, ¿no? Y pruebas uno, pruebas otro. Lo que tú no sabes es que el que coloca ese video ahí, él lo que quiere es jalar gente, porque cada persona que entra, que clica, le da algún centavito a él. Y hay gente que vive de eso. Y tú escuchas, pero nunca abres la palabra de Dios para escuchar lo que Dios dice. Le crees a todo el mundo, pero no le crees a la palabra de Dios, inclusive porque no la conoces. La palabra de Dios no falla. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Te acuerdas? Antes de 1492, la gente pensaba que la tierra era plana. La ciencia de aquellos tiempos decía que la tierra era plana. Tanto así que cuando tú ibas a la playa y un barco se iba y desaparecía, la gente y la ciencia pensaba que desaparecía porque había llegado al límite de la tierra y se cayó al abismo. Porque no había el concepto de tierra redonda hasta que apareció Cristóbal Colón con una idea loca. Y Cristóbal Colón dijo, no, la tierra es redonda. Y hubo una reina española que le creyó y entonces le ayudó financieramente a construir la Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Se acuerdan? Y él fue. Y el 12 de octubre del año 1492 probó que la tierra era redonda. Y la ciencia abrió los ojos. Tienes razón, la tierra es redonda. ¿Qué año? 1492. 1492. Pero hasta el año 200 de nuestra era, el canon bíblico ya había sido cerrado. ¿Y sabes lo que la Biblia decía? Que
que la tierra es redonda. Y en 1492 la ciencia abre los ojos para decir que la tierra es redonda, una cosa que la Biblia ya lo decía. Y eso es para decirte una cosa: la historia de este mundo está descrita en la Biblia. Hay guerra por aquí, guerra por allá, hay inundación por aquí, hay terremoto por allá, hay incendio por aquí, hay seca aquí, hay mucha lluvia allá, hay delincuencia, hay marginalidad, hay violencia, hay injusticia. Y tú te desesperas, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a suceder en este mundo? Si tú conocieras bien la palabra de Dios, tú no te atemorizarías, porque la Biblia dice palabra por palabra todo lo que va a suceder hasta la venida de Cristo. No tienes que tener miedo. El calentamiento global es una realidad, no puedes negar. El clima, pues todo lo que el hombre hace en esta tierra está deteriorando la capa de ozono, y cada vez más el clima se está calentando y los glaciares se están derritiendo y el nivel de los mares está aumentando. Eso es científico, eso no es imaginación enfermiza de alguien. Y hay mucha gente que dice para el año 2050, 60, las ciudades que están ubicadas a las orillas, a la orilla del mar, desaparecerán con el aumento del mar. Pero la Biblia dice que este mundo no va a ser acabado por las tonterías del propio hombre. Este mundo va a acabar con la venida de Cristo. Pero si tú lees la palabra de Dios, tu corazón se va a llenar de esperanza. No vas a tener miedo. El COVID, ¿cómo sembró pánico el COVID? El COVID paró el mundo, paró las empresas, paró las escuelas, paró todo. Muchos pensaron acabó, llegó el fin. La Biblia decía no, eso no es el fin. Esos son los primeros dolores de parto, pero el fin viene. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú miras al futuro con esperanza, con seguridad y con la confianza de que Dios está en el control de todo. Y Dios te ama y Dios está en el control de tu vida. Y si yo hubiera muerto con el COVID, yo siempre me preguntaba, porque yo siempre predico, enseño y digo que los cristianos no tenemos que tener miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Biblia, los cristianos no morimos, dormimos, reposamos, descansamos para despertar con la segunda venida de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no dice que cuando mueres tu espíritu sale vagando por ahí para reencarnarse. Los seres humanos pueden decir lo que quieran, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo como era y el soplo de vida vuelve a Dios y se acabó. Estás durmiendo hasta la venida de Cristo. Entonces, y si yo hubiera muerto con el COVID, como yo siempre dije que no hay que tener miedo de la muerte, pero siempre cuando estaba solo me preguntaba, sí, es fácil decir no hay que tener miedo a la muerte porque estás con salud, con vida, pero ¿cómo será el día que llegue la hora en que vas a morir? Y me llegó la hora, porque los médicos dijeron ya no hay salida, pero entonces entendí el valor de la esperanza. Tú sabes que al inicio, porque yo estuve 45 días y 3 semanas de esos 45 días en la unidad de tratamiento intensivo y 48 horas ya inconsciente. Cuando yo al inicio yo le pedí a Dios, lógico como todos, Señor, mire, yo vine aquí a este país a predicar tu palabra y por favor pues restaura mi salud, tengo que terminar el trabajo porque no lo había concluido todavía. Señor, levántame, cúrame, sáname, tú eres Dios de milagros. Pero cuando fui empeorando, llegó un momento en que yo sentí que me iba. Y yo no dije a Dios, ya cúrame. Yo simplemente le dije, Señor, muchas gracias por todo lo que hiciste en mi vida hasta aquí. Voy a descansar. Solo te pido que cuando Jesús vuelva, quiero ver a mi familia y quiero ver a mi iglesia. Y me apagué. Cuando yo salí del hospital, una médica me dijo, yo no creo en Dios, pero usted cree. Y quiero que sepa de una cosa, desde el punto de vista de la medicina, usted no tenía esperanza de vida. Y lo que lo restauró fue su confianza en un poder superior. Era mi confianza en Dios. Y si hubiera descansado, pues nos hubiéramos abrazado el día de la resurrección, cuando Cristo vuelva. Ese es el valor de la esperanza. Por eso Salomón dice, el que me oye. ¿Y cómo oyes a Dios? A través de su palabra, a través del sermón de esta noche. Estás oyendo la palabra de Dios, porque yo no te estoy diciendo mis ideas, te estoy diciendo lo que el texto bíblico dice. El que me oyere, ese habitará confiado. ¿Qué cosa significa habitar confiado? Estar tranquilo. No quiere decir acostarte en la cama esperando que las bendiciones te caigan del cielo. No. Pero
vas a vivir sin ansiedad. Ay, ¿será que voy a encontrar empleo? ¿Será que no? Oh, querido, cuando conoces la palabra de Dios, tu vida cambia en todos los sentidos. Porque un día Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, vete a una tierra que yo te mostraré. Algunos de ustedes les mostró España, por eso se vinieron aquí, ¿no es cierto? Bueno, pero la promesa de Dios a Abraham fue: por donde quiera que tú fueres, yo estaré contigo. Y si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Esa es promesa de Dios para ti. Entonces, la próxima vez que vayas a buscar empleo, vas a llevar tus papeles, ¿no? Tu currículum de vida. Y cuando llegues, le entregas al entrevistador. ¿Y cuál es tu actitud? En el corazón: ojalá que me dé el empleo, ojalá que me dé el empleo, quiera Dios que me dé el empleo. Y el otro revisando tus papeles, ¿no? Y tú temblando aquí: ojalá que me dé el empleo, ojalá que me... Porque no conoces la palabra de Dios. Porque si tú conocieras la palabra de Dios, en tu corazón dirías otra cosa. En tu corazón le dirías al que está revisando tus papeles, no con tu boca, en tu corazón. Tú le dirías: mira, para de mirar mis papeles, mejor dame el empleo, por tu propio bien, porque yo soy hijo de Dios, y Dios me ha dicho a mí que por donde yo vaya, Él me va a bendecir. Y si alguien me bendijere, o sea, si tú me das el empleo, Dios te va a bendecir a ti. Entonces, para de revisar los papeles, ya dame el empleo. Pero esa es otra actitud. Tú caminas por la vida: no, ¿qué será? ¿Cómo será? ¿Qué pasará mañana? No, querido, tú conoces a Dios, y el que conoce a Dios es un vencedor y camina por la vida con la cabeza levantada. Y si no te dan el empleo, gloria a Dios. Pero pastor, ¿cómo gloria a Dios? Porque si no te dio el empleo de 1,200 euros, es porque Dios tiene para ti un empleo de 1,500. Y si tú te engolosinas con los 1,200, no vas a recibir los 1,500. Entonces, bendice a la persona y sigue tu camino, porque Dios te va a abrir puertas, porque tú no estás solo en este mundo, tú estás con Dios, Dios está contigo. Por eso Dios dice: mas el que me oyere. Por eso necesitas conocer la palabra de Dios. Por eso necesitas oír los mensajes bíblicos que tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces vas a habitar confiadamente y vas a vivir tranquilo, sin temor del mal. Presta atención a esta última frase. No dice que si le entregas la vida a Jesús, no dice que si prestas oído a sus consejos, el mal no te va a llegar. No dice. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca te hizo la promesa de que si tú te entregas a Jesús, nada malo te va a suceder. Él nunca prometió eso. Por lo tanto, si un día la enfermedad llega a tu vida, si el desempleo llega a tu vida, por favor no digas: oh Dios mío, te has olvidado de mí, yo soy tu hijo, ¿dónde está tu promesa? No, porque Él nunca te prometió que en esta vida de dolor, en esta vida de miseria y de pecado, nunca vas a tener problemas. Él nunca te prometió. Lo que Él te prometió es que en medio de los problemas tú vas a vivir seguro, tranquilo, confiadamente. ¿Por qué? Porque sabes que tienes un Dios todopoderoso que no falla. Ahora, un ejemplo bíblico de todo esto que dije hasta aquí. ¿Te acuerdas cuando los discípulos estaban en alto mar un día y el cielo se puso negro, relámpagos y truenos, y las olas gigantescas se levantaron y entraba el agua al barquito, y el barquito ya iba a zozobrar? ¿Tú crees que los discípulos eran hombres frágiles? No, la mayoría de ellos eran hombres duros, forjados a la orilla del mar, en la pesca. ¿Tú crees que una tormentita ahí los iba a asustar? No, pero ¿qué dice la historia bíblica? Que ellos lucharon toda la noche. Y a la cuarta vigilia, ¿qué significa la cuarta vigilia? Es que los judíos en esos tiempos dividían a la noche en 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche, primera vigilia. 9 de la noche a medianoche, segunda vigilia. Medianoche a 3 de la mañana, tercera vigilia. 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuarta vigilia. Y la Biblia dice que Jesús apareció en la cuarta vigilia. ¿Qué hora sería más o menos? ¿Qué hora sería? Entre 3 y 6. ¿Quieres mi opinión personal? Eso no dice la Biblia. Aquí estoy colocando mi opinión personal. Debe haber sido 5 y 15 de la mañana. ¿Pero por qué, pastor?
Porque era el momento más oscuro de la noche. Yo siempre pensé que el momento más oscuro de la noche era medianoche. No es. El momento más oscuro de la noche es faltando 5-10 minutos para que la luz del nuevo día aparezca. Entonces, si en este momento tú estás viviendo el momento más oscuro de tu vida, si tú sientes que ya no tienes fuerzas, si tú sientes que ya todo acabó, que ya estás perdido, alégrate. Porque eso quiere decir que dentro de 5 o 10 minutos el sol del nuevo día va a nacer en tu vida. No te desesperes. Jesús apareció en el momento más oscuro, la cuarta vigilia. Y los discípulos se asustaron. Habían clamado en la noche, Señor, ayúdanos. Ahora Jesús aparece y se asustan. ¿Por qué? Porque Jesús no apareció como ellos esperaban que apareciese. Y aquí hay una lección valiosa, querido. Muchas veces las respuestas divinas no son o no llegan a tu vida como tú quisieras que lleguen. ¿Cómo esperaban esos discípulos a Jesús? No sé, voy a imaginar, tal vez volando en el aire porque era Dios, echándoles una cuerda para que se agarrasen y los rescataran, o en un helicóptero, o que de repente Jesús hiciese calmar la tempestad, hiciese salir el sol. Yo no sé, lo que ellos nunca esperaron es que Jesús iba a aparecer andando sobre el agua. Tanto así que cuando lo vieron, en lugar de alegrarse, se asustaron. Es un fantasma, es un fantasma. Y entonces Jesús dijo una cosa: soy yo, no tengáis miedo. Esta es la clave. Soy yo, no tengáis miedo. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro, que un minuto atrás estaba con el corazón lleno de miedo, porque lo que te paraliza, lo que te incapacita de ser feliz, lo que te destruye es el miedo. No son las circunstancias. El problema para los discípulos no era lo que pasaba exteriormente. Por más oscuridad, por más olas gigantescas, por más tormenta, el problema no era ese. El problema estaba dentro de ellos: miedo. Pero cuando Jesús apareció y dijo: no tengáis miedo, es como si Jesús hubiera colocado la mano, arrancado el miedo, y ahora Pedro, sin miedo, es capaz de sacar el pie del barco y pisar el agua y caminar sobre el agua. ¿Sabes cuál es el mensaje para ti esta noche? Que enfrentas dificultades en la vida, no voy a negar. Y cada uno de ustedes sabe las luchas que enfrenta, en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida personal. Pero cada uno de nosotros se enfrenta a alguna lucha. Y tú piensas que tu problema, no, mi problema es la esposa, no es el esposo, es el hijo, es el patrón, es el jefe. No, querido, tu problema está aquí en el corazón. Es el temor, es el miedo. ¿Y qué sucede cuando vas a Jesús? ¿Calma la tempestad? ¿Hace brillar el sol? No, saca el miedo. Y ahora, sin miedo, tú eres capaz de andar por encima de las aguas en medio de la noche oscura. Todos quisiéramos que Dios hiciese brillar el sol a medianoche para nosotros. Esos son milagros. Y Dios es capaz de hacer milagros. Y los hace. Pero todos quisiéramos milagros. Pero el más grande milagro que Dios hace es curarte por dentro. Porque el mejor instrumento para resolver tus problemas eres tú mismo, pero curado del miedo. Ahora, tú con tu corazón lleno de ansiedad, lleno de temor, esperando un milagro, nada va a cambiar. Jesús no viene para colocar un adhesivo encima de la llaga. Jesús viene para limpiar la llaga de verdad y colocar mertiolate o alcohol, y tú gritas de dolor. Tú preferirías un band-aid. Jesús no coloca band-aids. Jesús cura de verdad, aunque la curación de Jesús te duela y te haga llorar, pero te va a curar de verdad. Y esta noche tú puedes volver a la casa feliz. Mira otra promesa más del Señor Jesucristo en el siguiente texto. Estas cosas, dice Jesús, os he hablado. ¿A través de qué? De esta palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo donde trabajas, en tu barrio, en la lucha diaria, tendrás aflicción, pero no tengas miedo. Confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo vas a encontrar dificultades, pero no tengas miedo, porque si estás conmigo, tu corazón va a estar lleno de paz. Y con tu corazón lleno de paz, nada va a ser capaz de destruirte. Que venga la noche oscura, que vengan las tormentas, los truenos, los relámpagos, las olas. Con Cristo tú eres capaz de caminar por encima del mar.
Y esto no es teoría, esto es vida práctica. Porque yo he encontrado gente destruida. Estaba una vez en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y como todas las noches hago una invitación. Y dije, la primera noche, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús como su Salvador? Y no terminé de hablar, un borrachito se levantó allá atrás y vino tambaleando, completamente ebrio. Vino tambaleando, de tal manera que el público se reía, porque todos imaginaban ese pobre hombre embriagado, no sabe ni lo que está haciendo, pero él venía y llegó aquí, cabello largo, olía mal, porque cuando las otras personas llegaron cerca, muchos respondieron, algunos discretamente se comenzaron a apartar porque no podían soportar el olor. Evidentemente no se bañaba, era un hombre de la calle, un ebrio, vino ahí. La segunda noche cuando llegó el momento de la invitación final, dije, esta noche voy a pedir que se levanten los que no se han levantado las otras noches. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse? Y el ebrio aparece ahí de nuevo. Y ahora el público se rió con más ganas, porque lógicamente está tan ebrio el pobre que no ha entendido que si te levantaste anoche ya no te levantes hoy. Pero él llegó ahí llorando. Y mucha gente vino. La tercera noche dije, los que han venido las otras noches, adelante ya no vengan. Esta es una invitación para quien no se ha levantado las otras noches. Y yo en mi corazón pensé, ahorita aparece el ebrio de nuevo. ¿Quién es la primera persona? Y el ebrio no apareció. Y la siguiente noche no apareció. Y la otra noche no apareció. Y yo pensé, bueno, ya no vino más. El viernes en la noche hice un llamado para el bautismo. ¿Por qué una persona se bautiza? Porque cuando te bautizas, eres sepultado en las aguas. Ahí muere el viejo hombre y el que sale de las aguas es un hombre completamente nuevo. Has nacido en Cristo. Entonces el bautismo no es una ceremonia, es un pacto de fidelidad con Cristo. Y muchos se bautizaron. Pero cuando hice el llamado para el bautismo, la primera persona que se levantó y vino fue un hombre que tenía una Biblia así en el pecho. Vino aquí adelante, estaba con una camisa blanca, un pantalón jeans, bien cortadito el cabello, se notaba que se había echado gomina, ¿se acuerdan de eso? Que se echaba en el cabello, bien peinadito, y lloraba. Yo lo miré y le dije, espera, yo te conozco, tú no eres la persona que se levantó las primeras noches. Y él me miró así, dice, sí, pastor, yo soy. Y en mi corazón yo sentí una emoción tan grande, porque ya no era ni la sombra del hombre que se levantó las dos primeras noches. Bueno, comenzó la ceremonia bautismal, yo estaba allá atrás y lo veo a él llorando. Y le digo, ¿qué fue? ¿Qué te hicieron? Y él me dice, yo quería bautizarme, pero no aceptan mi bautismo, porque dicen que si el domingo y el lunes yo estaba borracho, ¿cómo me van a bautizar hoy día? Y yo entiendo, porque nadie puede confiar en mí. ¿Cómo van a confiar? Yo realmente al inicio de la semana era un pobre ebrio, pero nadie conoce mi historia. Y cuéntame tu historia. Y él me dice, cuando yo tenía 21 años me casé. Yo era ingeniero de minas, trabajaba en una mineradora grande aquí en el país. Me casé, fui de luna de miel. Y cuando estábamos regresando, dormité en el volante. Salí de la carretera, caí a un abismo. Mi esposa murió y yo salí vivo. Nunca me perdoné. Yo maté a mi esposa. En ese accidente quien tenía que morir era yo, no era ella, porque yo conducía el carro. Quien dormitó en el volante fui yo. Quien tenía que morir era yo. Mi vida se acabó. Me entregué a la borrachera. Yo no conocía a Dios, no conocía nada. La borrachera, bebida. En poco tiempo perdí el empleo, perdí todo. En poco tiempo ya estaba en la calle viviendo como un mendigo. 30 años, pastor, bebiendo todos los días, pidiendo limosna para beber. Y el domingo yo no entré aquí por causa de la predicación. Yo entré porque estaba lloviznando y vi el estadio abierto y entré. Pero usted piensa que yo no entendí. Yo estaba ebrio, pero yo entendía todo. Y esa noche yo entendí que solo Jesús podría cambiar mi vida. Que mi problema estaba en mi corazón. Yo tenía miedo de vivir. Yo tenía miedo de estar sobrio. Yo necesitaba estar ebrio, porque cuando estaba sobrio me sentía culpable de la muerte de mi esposa. 30 años viviendo en la calle, una vida miserable. ¿Usted quiere que yo no le entendí cuando la segunda noche usted dijo, los que han venido anoche no vengan? Yo le entendí, pero ¿sabe por qué me levanté? Porque la primera noche, después de salir, después de haber venido, después de haber aceptado a Jesús, fui y continué bebiendo. Entonces la segunda noche yo dije,
mi decisión de anoche no vale porque yo volví a beber. Me levanto de nuevo. Pero fue el último día que viví. Pastor, después de 30 años, hoy completa 5 días que no coloco una gota de alcohol en mi boca, pero nadie me conoce. ¿Cómo pueden confiar en mí? Y había un hombre escuchando mi conversación con él, y él se acercó llorando y dijo así: perdóname, yo fui el que dije que no te podías bautizar, pero es que yo no conocía tu historia. Por favor, ven conmigo. Y se bautizó. Tú me puedes decir, ¿cómo pueden bautizar a un hombre que el inicio de la semana estaba ebrio? Pero es que tú no conoces el poder de Dios. 5 años después volví a Santa Cruz de la Sierra a hacer una campaña evangelística en ese mismo coliseo, y el pastor me estaba llevando, y afuera había un hombre con un walkie-talkie y una linterna dando instrucciones: cierre la puerta allá porque ya está lleno, no, abran la puerta aquí, el pastor acaba de llegar, abra la puerta. Un líder. Y el pastor me dice: ¿sabes quién es él? ¿Te acuerdas? No, es el ebrio que se bautizó hace 5 años. Hoy día es un líder de la iglesia. Eso es lo que Dios hace. Te cura por dentro, y una vez curado por dentro, tú eres capaz de andar por encima del mar. Nada te destruye. Te pueden condenar, te pueden juzgar, te pueden decir lo que quieran. Tú serás un victorioso porque Dios está contigo. Es por eso que tengo que hacerte la misma invitación de todas las noches. Y voy a repetir lo que dije en Bolivia: si te levantaste anoche, ya no te levantes hoy. Pero si no estuviste anoche, o si estuviste anoche pero no te levantaste, mi invitación es para ti. ¿Quieres venir aquí adelante y decirle: Señor, saca el temor de mi corazón, saca la ansiedad, saca el miedo, cúrame, ayúdame a ser un vencedor en medio de las dificultades? No te pido que saques las dificultades de mi vida, te pido que me hagas fuerte para vencer las dificultades. Yo voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te traiga. Si quieres decirle esta noche a Jesús: Señor, cúrame por dentro, hazme un hombre nuevo, una mujer nueva, quiero renacer en ti. Esta es una invitación, lógicamente, para aquellos que nunca se han entregado públicamente al Señor Jesucristo. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti. Él dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. Dios quiere abundancia en tu vida, abundancia de amor, abundancia de armonía, abundancia de felicidad, abundancia de dinero, abundancia de salud. Dios quiere abundancia en tu vida, pero el camino para llevarte hacia la abundancia es su palabra. Tienes que estudiarla y tienes que practicarla, no hay otro camino. Y el propósito del Salmo 119 es enseñarte a ser feliz. Y esta noche yo voy a estudiar con ustedes la estrofa número 4. Entonces vamos a la cuarta estrofa. La cuarta estrofa empieza en el versículo 25 y dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, abatida, herida, destruida, destrozada, hecha pedazos. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Es interesante lo que David dice. No, David no, porque David no fue el autor del Salmo 119. Nadie sabe quién fue el autor del Salmo 119. David escribió muchos salmos, pero el 119 no. El estilo de David no combina con el 119. Algunos creen que el autor del Salmo 119 fue Daniel, aquel de la cueva de los leones. Otros piensan que fue Nehemías. Y yo digo, a mí no me importa mucho quién escribió, porque quien quiera que haya escrito, el verdadero autor de este salmo es Dios. Y si el salmo está en la Biblia es porque Dios quiere decirte esta noche alguna cosa para ayudarte en el drama que tú estás viviendo. Muy bien, el salmista dice así: mi alma está destruida, mi vida, mi casamiento está destruido, la vida de mi hijo está acabada, está todo mal, hecha pedazos, está en el polvo. Esa expresión en el polvo es para expresar lo peor de lo peor de lo peor. Acabó, ya está hecho añicos, pedazos, polvo. Ya no hay esperanza. Desde el punto de vista humano ya no hay esperanza. De repente tú ya estás divorciado. De repente tu hijo ya se fue de la casa, no quiere saber nada de ti, está metido en las drogas. De repente tu casa, que con tanto sacrificio estabas comprando, ya se fue, ya el banco la tomó. Quiero decir,
ya se acabó, está en el polvo, está destruida tu situación. Pero ahora viene el salmista y dice, vivifícame con tu palabra. Quiere decir que aunque todo te parezca destruido, el poder de la palabra de Dios es tan grande que te puede levantar del polvo, que puede restaurar tu matrimonio cuando está destruido, que puede sacar a tu hijo de las drogas cuando está acabado. Ese sueño que tú piensas que ya se acabó, no está si tú encuentras la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un poder vivificador que tú no tienes idea. Te voy a hacer pensar en el poder de la palabra de Dios. Cuando no había ni cielos ni tierra, no había árboles ni animales ni hombres, no había atmósfera, no había sol, no había estrellas, no había luna. Por el poder de la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Ahora, si cuando no había nada, la palabra de Dios tuvo poder para hacer aparecer la vida, cuando no había nada, en este momento en tu vida por lo menos hay polvo. Si de la nada Dios sacó la vida, ¿por qué del polvo Dios no puede restaurar? Pero pastor, mi hogar ya se acabó, está polvo. Muy bien, si Dios de la nada creó, ¿por qué del polvo no puede recrear? ¿Te acuerdas cuando llegó Jesús a la casa de Marta y María y ellas estaban llorando, desesperadas? Porque Lázaro había muerto hace 4 días y ya olía mal, ya estaba en descomposición, ya estaba putrefacto. Y Jesús llegó y todavía ellas le reclamaron diciendo, mira Señor, ahora ya llegaste tarde, ahora ya mi hermano ya está podrido. ¿Por qué no llegaste cuando estaba enfermo? ¿Por qué no llegaste cuando estaba recién muerto, calientito? Ahora 4 días ya los gusanos comienzan a comérselo, ahora ya es tarde. Querido, para Dios no es tarde. Y Jesús llegó 4 días después cuando las carnes de Lázaro ya estaban putrefactas. ¿Sabes por qué? Para demostrarte esta noche que para Dios no hay nada podrido, no hay nada putrefacto, no hay nada deshecho, no hay polvo, no hay muerte. Él es capaz de hacer maravillas en tu vida. Y ahí la palabra de Dios apareció. Lázaro, ven fuera. Y el hombre podrido, sus carnes sanaron y se levantó y comenzó a andar. El poder de la palabra creadora del inicio, ahora es el poder de la palabra redentora. Otro día Jesús encontró a un paralítico. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús no agarró un paralítico que estaba hace 1 año paralítico? Hace 2 años paralítico, tal vez hace 3 años. ¿Por qué Jesús buscó un paralítico que estaba paralítico hace 38 años? ¿Por qué? Para que al hombre no le quedase la mínima duda de que desde el punto de vista humano, desde el punto de la ciencia, ya no había curación para ese paralítico. Y sin embargo Jesús apareció, le dijo, ahí viene el poder de la palabra. Mira, el poder de la palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico que hace 38 años no andaba, se levantó y comenzó a andar. Ese es el poder de la palabra restauradora de Cristo. ¿Te acuerdas la mujer que estaba con hemorragia? ¿Por qué Jesús no encontró una mujer que estaba 1 año, 2 años? ¿Por qué tantos años? Para probarte que para Él no hay nada imposible. Oh querido, desde el punto de vista humano tu documento nunca va a salir. Desde el punto de vista humano. Pero el poder de la palabra, ahí no ten ley, no ten justicia, no ten presidente. No. El poder de la palabra es el poder de la palabra. Desde el punto de vista humano, tu negocio fracasó, ya acabó. Ya estás vendiendo las pocas cosas que te restaban porque acabó, está polvo. Ahora viene el salmista y dice, mi alma está abatida hasta el polvo. Vivifícame con el poder de tu palabra. Hasta aquí todo maravilloso. Solo que tú estás pensando una cosa. Tú estás pensando así. Quiere decir que está todo acabado, está todo perdido en mi vida. Y esta noche Jesús va a decir, resuelto tu problema. Y está resuelto. No es así. ¿Sabes por qué? Porque esta noche Dios no está corporalmente. El Señor Jesucristo no está corporalmente con nosotros para decir, como al paralítico, levántate y anda. O para decirle al muerto, levántate, sal, resucita. No está. Pero su palabra está. Solo que su palabra ahora ya no es audible. Su palabra es este libro, la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y si tú quieres que Dios haga los milagros en tu vida, tienes que creer en la palabra de Dios.
Tienes que creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está escrita aquí, está registrada. Pero nosotros los seres humanos somos muy místicos. Queremos una palabra que se escuche así, diciendo, ya, tu problema está resuelto. No. Aquí Jesús te muestra cómo es que tu problema se va a resolver. El poder de la palabra de Dios continúa lleno, pleno. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Porque te digo, querido, este libro es el manual de sobrevivencia. Mira, cuando tú compras un aparato eléctrico, un MP3, un DVD, una máquina digital, una licuadora, plancha, lo que tú quieras, viene en una caja envuelta en un plástico. Y cuando abres la caja, lo primero que encuentras, ¿qué es? Es un librito. ¿Cómo se llama ese librito? Manual de instrucciones. ¿Para qué crees que el fabricante colocó ese librito ahí? Porque el fabricante dice así, a ver, le voy a dar trabajo a este tipo que va a comprar esta máquina, que lea este libro. No, el fabricante no quiere darte trabajo. El fabricante quiere que ese aparato que acabas de comprar te dure mucho y te produzca bastante. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? Mira cómo somos los seres humanos. Y tú ya has comprado y has hecho eso. Abres la caja, sacas el aparato, lo primero que encuentras es el librito, que es el manual de instrucciones. ¿Y qué haces con el manual? Agarras y lo botas a un lado. Y después agarras el aparato y lo comienzas a manosear. Aprieta aquí, aprieta allá y funciona por acaso. Pero vamos a decir que el manual dice que es para colocarle energía 110 y tú no lees y le metes 220. ¿Qué va a pasar? Se quemó. Y ahí, ¿quién es el culpable? El fabricante, el dueño de la tienda, el camionero que trajo el aparato, tu hijito que estaba llorando, la esposa que el arroz no le salió bien cocido. El problema es ese, le echamos la culpa a todo el mundo. Tu vida no dio suerte, tu negocio no funcionó, tu matrimonio no funcionó, tu hijo está en la droga. Todo el mundo es culpable, menos tú. Pero el único culpable eres tú. ¿Por qué? Porque, querido, te digo una cosa, mira, tú no eres aparato eléctrico, tú eres gente linda. Tú eres ser humano, tú tienes, el aparato eléctrico no tiene alma, no tiene sentimiento, no tiene corazón, no tiene emociones. El aparato eléctrico no sueña, pero tú sí. Por lo tanto, tú no eres un aparato. Es verdad que muchas veces en esta vida las personas te hacen sentir como si fueses un objeto. Tratan de sacarte lo más que pueden sacarte, tratan de explotarte. Pero querido, tú eres gente, un ser humano maravilloso. Tú eres lo más precioso que Jesús tiene en esta tierra. Y Él se interesa con tus sueños, se interesa con tus planes. Cuando tu noviano no da cierto y estás llorando, Él está ahí a tu lado. Cuando tu matrimonio no está funcionando, Jesús está ahí. Él te ama. Esta noche Jesús no está aquí mirando un teatro lleno. Él te mira a ti como si tú fueses la única persona que estuviese sentada aquí. Porque para Él no hay grupos, no hay multitudes, hay individuos, personas. Ahora, ¿tú crees que Él te creó, te trajo a este mundo, te colocó en esta tierra y te dijo así? Ahora, hijo, mira, yo ya te creé, ya estás creado. Ahora mira, vive tu vida. Trata de ser feliz, trata de encontrar tu camino, a ver si las cosas te dan cierto. Y se fue y te dejó perdido en esta vida. No, en el momento que Dios te creó, ¿sabes lo que hizo? Te dio el manual de instrucciones y te dijo, hijito, mira, para que te cases y seas feliz, lee el manual. Y entonces te vas a casar y vas a ser feliz. Para que el dinero que ganas, sea mucho o sea poco, se multiplique en tus manos, lee el manual. Para que tus hijos crezcan como palmeras a la orilla del río, lee el manual. No hay nada en esta vida, querido. Si tú quieres ser un hombre feliz, victorioso, quieres abrir una empresa y que prospere, quieres iniciar un empleo y que te vaya bien, para lo que tú quieras hacer en la vida, en este libro están las indicaciones para todo, para todo. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Cuando nosotros pensamos en la Biblia, pensamos como un libro de prohibiciones. Ahí dice que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro, que no puedo hacer aquello. Y a veces los propios cristianos nos encargamos de proyectar la imagen de la Biblia equivocada para las personas. Porque mira, aquí dice que esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. La Biblia no es una colección de descripción de pecados. La Biblia es un manual de instrucción, un manual de orientación para enseñarte a vivir, para enseñarte a ser feliz, para enseñarte a vencer.
Pero la Biblia es ignorada por las personas. La Biblia no es conocida por las personas. Cuando salió el último Harry Potter, vendió cada 8 minutos 50,000 ejemplares. Y la gente devora. Solo que Harry Potter no enseña cómo vivir, no enseña cómo ser feliz. Pero la Biblia, que es el libro que enseña cómo ser feliz, nadie lee. Por eso mira lo que dice el siguiente versículo. El versículo 27 dice así: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Porque si tú no entiendes, tú vas a pensar que la Biblia es un libro de prohibiciones y no vas a querer leer. Pero si tú entiendes, por eso el salmista dice, por favor, hazme entender la belleza de tus mandamientos para que yo contemple las maravillas. Oh querido, la vida puede ser maravillosa, el matrimonio puede ser maravilloso, los hijos pueden ser maravillosos, puedes disfrutar de buena salud, puedes tener amigos. La vida puede ser maravillosa desde el momento en que entiendas por qué existen los mandamientos, por qué existen los consejos divinos. Pero nosotros no entendremos y pensamos que la Biblia es una colección de prohibiciones. No miramos a la Biblia como un libro de orientación. Mira, es como hay leyes que Dios ha establecido en la vida. Una de esas leyes es la ley de la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravedad dice que si yo no quiero matarme, vamos a decir que estoy en la azotea de un edificio de 20 pisos, que si yo no quiero morir, la ley de la gravedad me dice no te acerques mucho, porque hay una ley llamada la ley de la gravedad, donde todo objeto es atraído al centro de la Tierra. Entonces, espera, si yo voy a decir, ¿por qué existe esa ley? Tan bonito que es jugar aquí al lado y no puedo. Y entonces vienen los cristianos y dicen, es pecado. Escucha, no es pecado, es que Dios quiere que vivas. Estableció leyes en el universo y los astros obedecen las leyes, porque si no este universo sería un caos general. Ahora, si tú no obedeces la ley de la gravedad y te acercas, pues la ley se va a cumplir. Tu cuerpo va a ser atraído al centro de la Tierra, te vas a matar. Y ahí, cuando te mataste, o vamos a decir que no te matas, te quedas parapléjico, te quedas sin poder andar, quebrado en la columna ahí, para el resto de tu vida en una cama. Ahí tú levantas los ojos al cielo y dices así, qué malo es Dios, me ha castigado porque no he obedecido. Espera un poco, querido. Y el problema es ese, que hay muchos cristianos, es que Dios te está castigando. Dios, querido, Dios no castiga. Así que este tipo que iba a colocar la energía 110 y le botó 220, el fabricante lo está castigando. Su máquina se quemó porque el fabricante lo está castigando. No, su máquina se quemó porque él es tonto, no leyó, no obedeció. Pero nosotros pensamos que Dios nos castiga. Dios no nos castiga. Dios estableció rutas y dijo, anda por aquí. No te acerques mucho, ven para aquí. Adán le dijo, no te acerques del árbol. Él se acercó, malogró todo. Hay cosas simples, por ejemplo, fumar. Simple, bien simple. Yo tengo un amigo que dice que si Dios hubiera querido que nosotros respirásemos humo, no nos estaría colocado la nariz aquí. Nos hubiera colocado la nariz aquí en la cabeza, como una chimenea, para que el humo salga por ahí. Pero si Dios nos colocó la nariz aquí, es porque quiere que respiremos aire puro. Ahora mira, ¿sabes cuál es nuestra tragedia? La tragedia es que Dios nos dio libertad. A los animales Dios no les dio libertad. Por eso agarra un caballo y dale un cigarro, no fuma. Golpéalo, no fuma. Mátalo si quieres, no fuma. ¿Por qué? Porque es caballo y no tiene libertad. Y su instinto le dice que no puede meterle cigarro al pulmón. Pero dale a un hombre, ahí fuma, se atora, tose. La primera vez que traga humo le da ganas de vomitar, pero insiste hasta que queda viciado. Ahí fuma 5 años, 10 años, un día comienza a toser, va al médico. El médico le dice, está con cáncer al pulmón. Y ahí, él se arrodilla, Dios mío, me estás castigando porque fumé. Querido, ¿Dios te está castigando? Dime una cosa, ¿Dios te está castigando? Tú estás sufriendo solito el camino que has escogido. Por eso el salmista le dice, hazme entender tus palabras. Querido, te digo una cosa, ser feliz es fácil.
Prosperar en la vida es fácil. Tener un hogar feliz es fácil. Estoy casado 40 años con la misma persona. Y yo siempre digo que si tuviese que casarme de nuevo, viajaría el mundo todo buscando a esa persona para casarme con ella. Pastor, ¿y no han tenido problemas? Claro que hemos tenido problemas. ¿Qué hogar no tiene dificultades? Pero cuando tú tienes el manual de Dios en la mano, el manual te enseña cómo resolver los problemas, porque para todos los problemas hay solución. Pero lo que pasa es que nosotros esperamos que la solución caiga del techo. Nosotros no queremos ir a leer las instrucciones divinas para resolver los problemas. Yo te desafío, no conozco en la vida un hombre que me haya dicho: pastor, yo he leído la Biblia, he aplicado los principios, los consejos a mi vida y no da resultado. No conozco. Pero conozco una señora que me dice: pastor, yo compré una Biblia pero no da resultado. Digo, ¿cómo es eso? Sí, pastor, porque no podía dormir, mira, yo sufro de insomnio, ya consulté con los médicos, ya hice de todo y no puedo dormir. Ahí alguien me aconsejó comprar una Biblia y compré la Biblia. Y no dio resultado, no da resultado. ¿Qué está haciendo con la Biblia? Ella pensaba que la Biblia es un amuleto. Entonces, ¿qué pasa? En su almohada, ella coloca la Biblia debajo de la funda y duerme ahí. Quiere decir, si con la almohada suave no puede dormir, con la almohada dura, ahí es que no va a dormir de verdad. Es que la Biblia no es amuleto. ¿Tú crees que porque tienes Biblia ya está resuelta tu vida? Hay gente inclusive que anda con la Biblia, porque ven eso en las películas y todo, que viene el diablo, agarro la Biblia para defenderme. No, querido, la Biblia no vale así. No, porque un día un hombre estaba andando en la calle y le dispararon un tiro y chocó a la Biblia y se quedó la bala incrustada en la Biblia. Puede ser, Dios es Dios, pero una cosa te digo, la Biblia no es pata de conejo, la Biblia no es herradura, la Biblia no es trébol de 4 hojas, la Biblia es la palabra de Dios, y para que tenga valor en tu vida tienes que leerla y tienes que practicarla. Porque de nada te vale si no la practicas. Pero querido, yo veo la Biblia y encuentro tantas cosas maravillosas en la Biblia. Especialmente, ¿cómo puedes hacer para que el dinero se multiplique en tus manos? Aquí hay consejos sabios. Y yo te puedo contar maravillas de cómo Dios ha operado, ha trabajado en la vida de tantas personas. Ahora dice así, el versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira. Y el versículo 30. Escogí el camino de la verdad. Porque tú no conocías, tú pensabas que a tu vida había que colocarle corriente 220. Tú no sabías que era corriente 110. Entonces tú le estabas metiendo corriente 110, 220 y te estabas destruyendo tu matrimonio, tu vida financiera, tus hijos. Pero un día descubres que aunque la televisión te dice 220, la prensa te dice 220, los libros te dicen 220, la novela te dice 220, las películas te dicen, y todo el mundo te dice 220, tú un día encuentras la Biblia y descubres que no es 220, es 110. Quiere decir que tú estabas en el camino de la mentira y por eso tu vida se estaba arruinando. Y ahora el salmista dice: Señor, cuando me haces entender tu palabra, ayúdame para apartarme de la mentira y para escoger la verdad. La vida cristiana no es como el juego de las chivas con las águilas. Tú eres de las águilas y esta noche yo te convenzo que tienes que ser de las chivas y tú vienes para ser de las chivas. ¿Tú crees que la vida es así? Sales de una iglesia y te entras a otra iglesia y ya está resolvido. No, la vida cristiana no es así. Cuando yo te hago una invitación, no es para salir de una iglesia y venir a otra iglesia. Cuando yo te hago una invitación es para que tú salgas de una vida destruida para una vida reconstruida, de una vida de tristeza para una vida de alegría, de una vida de desesperación para una vida de esperanza, de la mentira para la verdad, de la luz, de las tinieblas para la luz, porque Jesús es la vida, Jesús es la luz, Jesús es la verdad. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Dios quiere abundancia en tu vida, abundancia de amor, abundancia de armonía, abundancia de felicidad, abundancia de dinero, abundancia de salud. Dios quiere abundancia en tu vida, pero el camino para llevarte hacia la abundancia es su palabra. Tienes que estudiarla y tienes que practicarla. No hay otro camino. He encontrado en mi vida tanta gente. Un tocayo mío, Alejandro,
estaba enloquecido, su vida estaba en el polvo. Era ingeniero de producción en una grande fábrica de harina de trigo. Abandonó todo, lo mandaron al manicomio 6 meses, se escapó del manicomio. Lo agarraron de nuevo, quisieron llevarlo para allá y él suplicó a los hijos: por favor, no quiero que me manden al manicomio. Yo me escapé de ahí porque no quiero estar ahí. Y Dios tocó el corazón de los hijos y dijeron: está bien, papá, entonces quédate en casa con nosotros. Y él estaba ahí, su alma abatida hasta el polvo. En las noches salía a la piscina y aullaba como un lobo. Se creía lobisomen, el hombre lobo, ¿no? Cuando salía luna llena, salía a la piscina y gritaba como lobo. Lloraba de día. Y los nietos, los hijos, y, pero papá, ¿qué te pasa? Él simplemente lloraba, no sabía por qué lloraba. Un grande ingeniero en esa situación precaria, destruida. Una noche salió a andar por las calles de la ciudad y encontró una carpa abierta y decía así: el secreto de la felicidad. Tema de hoy, el secreto de la felicidad. Y él dijo: yo quiero ser feliz y voy a entrar ahí. Entró a la carpa y ahí estaba un pastor predicando que el secreto de la felicidad es conocer a Jesús. El secreto de la felicidad es conocer la palabra de Dios. El secreto de la felicidad es seguir lo que Dios enseña. Y entonces él, cuando el pastor hizo un llamado, él se levantó y vino adelante entregándole la vida a Jesús. Volvió a la casa. Después de mucho tiempo se bañó y se cambió de ropa. Y la familia lo comenzó a mirar y bañándose. Los locos no se bañan. Dice que tienen miedo de agua. Y la esposa le dijo a los hijos: la locura le está dando por el baño ahora, por la higiene. Se fue limpiecito a asistir a la conferencia. Ahí entendió que tenía que comprar una Biblia y estudiar la Biblia, porque la Biblia era el manual de la felicidad. Y compró su Biblia y pasaba leyendo su Biblia todo el día. Y la esposa le decía a los hijos: la locura se le está yendo ahora para la Biblia. Y todos pensaban que estaba loco. Ahí un día le apareció diciendo que el sábado es el día santo del Señor. Ahí la esposa lo miró a los hijos: ahora la locura le dio por el sábado, mire. Y ahí un día llegó diciendo que Dios es dueño de todo lo que él tenía y que debería devolverle a Dios 10%. Ahí los hijos todos pensaban: papá, tenemos que mandarte al manicomio de nuevo, porque ahora ya tu locura está afectando la finanza de la familia. Pero el hombre estaba cada vez más lúcido y más sano, y a medida que fue ajustando su vida a la palabra de Dios, él encontró paz en su corazón. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti. Todo es un asunto de prioridades. Tienes que decidir qué es lo que realmente vale. Yo no digo que no vayas a trabajar, ve a trabajar. No tengas miedo de tener dinero. Dios, a través de tu trabajo, te puede dar muchas cosas. No tengas miedo de eso. Pero coloca a Dios en primer lugar. Dale el tiempo a Él. Alimenta la naturaleza de Cristo. Vamos al texto bíblico de hoy. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y repite: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo quiero decirles algo. La epístola de Juan en esta epístola repite mucho la expresión si decimos. Dice: si decimos que estamos en la luz y andamos en tinieblas, entonces no estamos en Cristo, porque Cristo es luz. Si decimos que tenemos pecado, que no tenemos pecado, entonces nos estamos mintiendo. Si decimos que conocemos a Dios y no amamos a nuestro hermano, entonces no conocemos a Dios. O sea, Juan presenta la verdad como algo práctico, no teórico, porque cualquiera dice soy cristiano. Juan no lo dice, pero yo lo diría. Entonces, si dices que eres cristiano, pues vive como cristiano, ama como cristiano, respeta a las personas como cristiano, come como cristiano, vístete como cristiano, compórtate como cristiano. Esa es más o menos la teoría de Juan. Pero ahora vamos a analizar el texto y ver algunas cosas interesantes. Mira, dice así: la expresión pecado, tenemos pecado, se repite en realidad 2 veces, pero en realidad no se repite. Miren, dice así: si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos. Y en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso. Pero no es la misma frase, porque en la primera frase dice, si decimos que no tenemos, y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos, tener es que el pecado es nuestro, está en nosotros, tiene que ver con posesión. Pero el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, eso tiene que ver con acción. O sea, nosotros actuamos pecaminosamente porque somos pecadores. Si nosotros no fuésemos pecadores, no robaríamos, no mentiríamos, no haríamos nada de malo. Nosotros hacemos cosas malas porque somos malos. Nuestro problema verdadero no es no hacer cosas malas, porque hacer cosas malas es el resultado de lo que somos. Nuestro verdadero problema es que somos pecadores, y porque somos pecadores hacemos cosas malas. Les voy a contar una historia. Un día llegó una señora trayéndome a su esposo. Su esposo era anciano de iglesia. Él no quería hablar conmigo. Ella lo trajo a la fuerza para hablar conmigo. Ahora tú te puedes preguntar, ¿cómo es que alguien puede llevar por la fuerza al esposo si el esposo no quiere? Pero entonces te voy a contar. Este hermano, y no traten de adivinar dónde fue, cuándo fue, porque cuando yo digo el otro día, puede haber sido hace 50 años, hace 20 años, puede haber sido en la China, aquí en Brasil. No se preocupen de eso. No hay que tratar de adivinar quién es, para qué importa quién es. Pero este hombre era un anciano de iglesia y predicaba. Y un sábado fue al púlpito y predicó un sermón. Se llevó 4 libros del espíritu de profecía. No abrió la Biblia para nada, solo abrió el espíritu de profecía y comenzó a predicar. Esto es pecado, lo otro es pecado, no se puede hacer esto porque la sierva del Señor lo dice, esto es pecado. Y queridos, yo creo en la sierva de Dios y todo lo que les predico, ella lo dice y lo enseña. Pero para que tú entiendas lo que ella habla, tú tendrías que leer primero por lo menos 200 veces el librito Camino a Cristo. Una vez que has leído el librito Camino a Cristo, lee todo lo demás, porque al leer el Camino a Cristo habrás entendido el Evangelio. Pero si tú no entiendes el Evangelio, vas a pensar que la vida cristiana es una montaña de deberes. Vas a pensar que el buen cristiano es el que no mira a la izquierda, no mira a la derecha, no se levanta, no se sienta, no come, no toma, no hace, no esto, no aquello, no lo otro, no. Es decir, tu concepto de cristianismo va a estar concentrado en la conducta. No. Y cuanto no se hace más cosas, mejor cristiano se es. ¿Y eso por qué? Porque no has entendido el Evangelio. Por eso digo, antes de leer los testimonios y todo lo que ella ha escrito, si tú amontonas los libros que ella ha escrito, dan una columna más alta de lo que ella era. Ella ya era bajita, pero más alta de tanto libro que escribió, inspirada por Dios, porque es la sierva del Señor. Pero si tú no lees primero el Camino a Cristo, que es el compendio del Evangelio, no vas a entender lo otro. Entonces este hermano anciano nunca entendió el Evangelio. Por eso lo predicó. No, que la iglesia, que está entrando el mundo a la iglesia, que los jóvenes están perdidos, que hay que la reforma y el reavivamiento, y porque comen carne, y porque hacen esto, y porque qué. Y cuando terminó el culto, pues fueron a almorzar a la casa. Y la esposa sirvió el almuerzo, pero parece que el arroz no salió bien graneado, salió medio masacote así. Y a él le gustaba el arroz bien graneado. Pero pobre señora, había preparado el arroz el viernes, lo había guardado para el sábado en la heladera, ahora lo había hecho calentar en el vapor. El arroz no salió bien. Y cuando él metió el arroz a la boca, y no le gustó, habló una lisura, una palabra fea que un cristiano nunca debería hablar, y mucho menos un predicador, mucho menos un anciano de iglesia. Pero él habló, y las esposas son lindas, con aquella manera bonita, dulce de ser, le dice: pero hijo, acabas de predicar un sermón tan bonito en la iglesia, y ahora solo porque el arroz no me salió bien, hablas esa palabra fea. ¿Para qué? Ahí él se levantó, agarró la vasija de arroz y la tiró al suelo. Y no contento con eso, se fue a golpear a la esposa. No era la primera vez que la pegaba. De aquí predicaba que el cristiano no come esto, no hace esto, no viste esto, y en la casa pegaba a la esposa. ¿Sabes por qué? Porque dice que el lugar más fácil para ser santo, el lugar donde todo el mundo es santo, es aquí. Aquí todos son santos. Ahora sal del púlpito y continúa siendo santo. Ese es el asunto. Fue a pegarle a la esposa. Y el hijito de 12 años, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta:
Los hijos crecen y llega un momento en que el hijo te para. Y eso es lo que pasó cuando ella fue a golpear a la esposa. Cuando él fue a golpear a la esposa, el hijito se interpuso entre él y la mamá. Y le dijo, mira papá, a mi mamá no la vas a pegar más. Y el niño nunca había hecho eso. Y él abrió los ojos, una reacción inesperada el hijo. Y sacó la correa y le dijo, muchacho malcriado, te voy a enseñar a guardar el 5.º mandamiento. ¿Qué dice el 5.º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Te voy a enseñar a guardar, porque él era acostumbrado a enseñarle a guardar mandamientos a todo el mundo. Esa era su especialidad. Criticar, condenar, juzgar, atacar, esa era su especialidad. Y mientras él enseñaba al niño a guardar el 5.º mandamiento, la esposa agarró su cartera y estaba saliendo. Y cuando él la vio, él fue corriendo a la puerta. ¿A dónde vas? Y la señora le dijo, estoy yendo a la policía. No puedes. ¿Por qué no puedo? Porque nosotros somos cristianos y los cristianos no llevan sus problemas a la policía. ¿De dónde sacas eso? El espíritu de profecía lo dice. Y el espíritu de profecía también dice que me puedes pegar, que puedes hablar lo que has hablado, que puedes tirar el arroz. Eso también dice el espíritu de profecía. No, ahora yo voy y te denuncio. Y él dijo, pero no puedes hacer. ¿Pero por qué no? Pues somos el pueblo de Dios, ¿cómo vamos a hacer ese escándalo? Pero la señora estaba determinada y le dijo, mira, hay una sola manera de que yo no vaya a la policía. ¿Cuál es? Si tú me matas, porque ya muerto no puedo ir. ¿Estás dispuesto a matarme? Porque si no, sal de la puerta que yo voy a salir. Y ella se dio cuenta que el pobre hombre pues ya estaba en sus manos, porque las esposas son más inteligentes de lo que ustedes imaginan. Y ellas saben ya cuando el hombre está en sus manos. Y ese pobrecito ya estaba en sus manos. Y ella le dijo, hay una segunda posibilidad de que yo no vaya a la policía. La primera es que me mates, pero ya vi que no me vas a matar. Me pegas, pero matarme no me vas a matar. Y la segunda posibilidad de que yo no vaya a la policía, el lunes a primera hora tú vas a ir a la oficina del pastor Bullón conmigo y vas a hablar con él. Y entonces él colocó las cosas en la balanza. La policía me puede meter preso, el pastor Bullón no. Entonces prefiero ir al pastor Bullón. Fue por eso que ella lo trajo por la fuerza. Él no quería, pero entre ir a la policía o venir conmigo, prefirió conmigo. Entonces vino, se sentó, los dos delante de mí y ella empezó. Y dijo, pastor, ¿está viendo ese hombre? Es mi esposo, anciano de iglesia. Pero ese hombre, pastor, hace esto. Comenzó a hablar todo la señora. Y hay momentos en la vida de un pastor que uno no quisiera estar ahí, porque yo no tenía ni el valor de mirarlo al pobre, porque el pobre se hacía cada vez más chiquito en la silla, no sabía dónde desaparecer de vergüenza, porque el hombre conservador, el hombre preocupado en traer la disciplina a la iglesia, el hombre preocupado en el reavivamiento y reforma, estaba sentado ahora ahí. Y cuando la esposa terminó, él levantó los ojos y dice, pastor, mi esposa tiene la razón, todo lo que dijo es verdad, pero ahora yo voy a decir más, cosas que ella no sabe, porque yo hago cuando ella no ve, y yo hago esto, y ahora la esposa abría los ojos, porque no podía imaginar que su marido hacía todo eso. Pero este hombre comenzó a llorar, ¿sabes? A llorar a gritos, así, de tal manera que mi secretaria abrió la puerta y entró para ver qué estaba sucediendo, porque él lloraba a gritos. Y decía, pastor, se acabó. Ahora ya saben todo, me voy de la iglesia. Ya no quiero saber más de iglesia, religión, nada, me voy. Le digo, ¿y por qué? Y él me dice, porque pastor, es imposible vivir la vida cristiana. Yo he sido un hipócrita, es fácil predicar, pero es difícil vivir, es imposible vivir. Yo he tratado, yo he intentado, yo me he esforzado, no se puede, pastor. Ahora yo me voy, no quiero más saber nada de iglesia. Lo que este hombre no entendía es lo que Juan escribió. ¿Y qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Porque, queridos, aquí Juan está hablando de la naturaleza pecaminosa. Y te voy a explicar esta noche en qué consiste la naturaleza pecaminosa, porque si tú no entiendes, no vas a ser feliz en la vida cristiana. Te explico de la siguiente manera. Cuando Adán y Eva fueron creados con naturaleza perfecta. Ahora me preguntas, ¿qué es naturaleza perfecta? La capacidad de andar en los caminos de Dios, la capacidad de obedecer, la capacidad de hacer el bien. Adán y Eva, para andar en los caminos de Dios, para practicar la justicia, para vivir sin pecado, Adán y Eva no tenían que hacer nada, porque para ellos obedecer era natural. Para ellos obedecer era como para ti es respirar. ¿Tú te esfuerzas para respirar? ¿Tú piensas para respirar? No, es natural. Tú puedes estar jugando, comiendo, viajando, haciendo lo que yo, estás respirando.
Tú no piensas, sale de ti. Adán y Eva, cuando fueron creados con naturaleza perfecta. No había pecado en ellos. Ellos no tenían pecado. Ellos tenían naturaleza perfecta. Por eso obedecer era fácil para ellos. Ahora viene la pregunta: ¿y por qué pecaron entonces? Porque nosotros pecamos porque decimos, no pude resistir la tentación. Pero Adán y Eva no podían decir eso, porque ellos tenían naturaleza perfecta. ¿Por qué pecaron? Ese es un misterio. La Biblia le llama el misterio de la iniquidad. ¿Por qué un hombre perfecto pecó? Cuando ellos pecaron, de cierta manera fueron contra su naturaleza, porque su naturaleza los llevaba para allá, pero al pecar ellos se fueron contra la naturaleza. Pecaron, pero una vez que pecaron, todos los que vinieron después de ellos, comenzando con Caín, el primer niño, siguiendo con Abel, el segundo, hasta nosotros hoy, todos los que venimos al mundo, venimos trayendo naturaleza pecaminosa, imperfecta. O sea, el virus del pecado ya está en nosotros. Desde que nacemos ya venimos con tendencia al pecado. Básicamente el egoísmo. Buscamos lo que es nuestro. No nos interesa lo que Dios quiere. Queremos lo que nos gusta, lo que nos place. Es la naturaleza pecaminosa. Y todos nacimos con esa naturaleza. Ahora, con la naturaleza pecaminosa, lo que para nosotros es natural, como respirar, ya no es obedecer, ya es pecar. Pecamos sin pensar. Pecamos porque está dentro de nosotros. Es una inclinación terrible. Y eso es desde niños. Y te voy a hacer una prueba. A veces tú tienes tu niñito de 6, 8 meses en tu brazo. Tu niño lindo, precioso. Pero la Biblia dice que tiene naturaleza pecaminosa. Tiene el virus del pecado dentro de él. Ay, pastor, ¿cómo puede? Mi hijito tan bonito. Haz una prueba. Dale la mamadera. No quiere. Entonces ofrécele la mamadera a otro. Ahí él quiere. Y tú te sonríes y dices, ay, qué bonito. ¿Qué bonito? ¿Por qué hace eso? Es egoísta. No quiero para mí. Pero cuando le estás dando al otro, yo quiero, aunque no quiera. Solo que cuando somos niños, somos egoístas sinceros. O sea, somos egoístas y nos mostramos egoístas. A medida que vamos creciendo, seguimos egoístas, pecadores, pero aprendemos a disfrazar. ¿Y quieres un ejemplo? Coloca en una mesa 5 niños y 6 pedazos de pastel. Cada uno agarra su pedazo y come lo más rápido posible para agarrarse el pedazo que te sobra. Porque son egoístas sinceros, no esconden, no disfrazan. Cuando se es niño, no se disfraza. Pero ahora coloca 5 adultos y 6 pedazos de pastel. Cada uno agarra su pedazo y va comiendo con delicadeza. Termina el pedazo y comienza a mirar el que está sobrando, pero no agarra. El otro también, todo el mundo ya acabó, está sobrando un pedazo, cada uno mira. Uno le dice, tú, no, yo ya estoy lleno, tú. Los 5 quieren, pero nadie toma. Los 5 salen del restaurante pensando en su corazón, como estos otros 4 no estuvieran lejos para comerme, estaba tan rico. ¿Tú te das cuenta? Ya venimos al mundo trayendo el virus del pecado. Y cuando somos niños somos pecadores auténticos, pecadores que nos mostramos, pero a medida que vamos creciendo seguimos pecadores, pero ahora disfrazando, escondiendo. ¿Y por qué hacemos cosas malas? Porque somos pecadores. Pero ¿cómo cambiar eso? Ahí está el problema. Te voy a hacer un ejemplo. Vamos a decir que yo tengo un árbol de naranja, con naranjas, y yo un día pruebo una naranja, es agria, ácida, horrible, no vale. Entonces yo no quiero esas naranjas en mi huerto, pero ahí está el árbol. Yo quiero acabar con las naranjas. Esas naranjas no valen, son feas, son horribles. ¿Qué debo hacer para acabar con las naranjas? Vamos a decir, me compro un machete y me quedo ahí, debajo del árbol. Aparece una naranja, la corto, pero mientras la estoy cortando aparece otra. Entonces voy y corto, pero ahí aparecen 2, subo y corto, ahí aparecieron 4, bajo y corto, ahí hay 8, corto, y toda mi vida voy a corta naranja, y cuanto más naranja corto, más naranja aparece. Quiere decir, yo quiero acabar con las naranjas, pero estoy haciéndolo de una manera tonta. Si realmente quisiera que mi huerto no produzca naranjas, ¿qué debería hacer? Un solo trabajo. ¿Qué debería hacer? Corto el árbol y se acabaron las naranjas. Ahora, hermanos, robar, mentir, codiciar, asaltar, traficar drogas, todos los pecados que tú puedas imaginar, prostitución, homosexualismo, lo que tú quieras, lo peor de todo son naranjas. Tú eres el árbol. No, el árbol es
el pecado que está en nosotros. Todas estas otras cosas son los frutos del pecado. Eso dice Pablo escribiendo a los Gálatas. Dice, porque estos son los frutos del pecado. ¿Y qué pasa con algunos cristianos? Están aquí, paré de mentir, ahora voy a parar de robar. Mientras están parando de robar, aparece otro pecado. Están cortando ese, aparece otro pecado. Aparece, pecado. Nunca acaban con el pecado, porque el árbol del pecado está en el corazón. Entonces, si tú quieres que desaparezcan los pecados, tienes que cortar el árbol del pecado que está en tu corazón. Ahora vamos a leer ya con esto de nuevo el texto. ¿Qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hay un árbol de pecado en nuestra vida, nos engañamos a nosotros mismos. Y la peor cosa que puedes haber en la vida es engañarse a uno mismo. Mirarme al espejo y ay, qué bonito mi pelo. No hay peor tontería que engañarme a mí mismo. Soy calvo. ¿Cuál es el problema? La peor cosa por la vida es pasar engañándose. Sé cantar cuando no cantas. Yo conozco un compañero que cree que canta. Solo él cree que canta. Y él canta en su llamado. Pues todo el mundo le da pena verlo cantar porque no canta. Pero él cree que canta. Nadie viene al llamado. Entonces él dice, bueno, si nadie viene, yo voy a seguir cantando. Ahí todos vienen corriendo para que él pare de cantar. La peor cosa en la vida es engañarte a ti mismo. Soy rubio cuando soy cholo, peruano, descendiente de incas. Soy alto cuando soy bajito. Y hay muchos que no han entendido la vida cristiana y comienzan a decir, porque no hay que hacer esto, porque no hay que hacer esto, porque no hay que hacer esto, porque no hay que hacer esto. Y si no haces estas cosas malas, eres un buen cristiano. Mentira, te estás engañando a ti mismo, porque el árbol del pecado está en tu corazón. Por eso Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que el árbol del pecado no está en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, en la primera dice, si decimos que no tenemos pecado, que no está el árbol del pecado en nosotros, nos engañamos a nosotros. Pero si decimos que no hemos pecado, ahí ya no nos engañamos a nosotros, sino ¿qué es lo que hacemos? Lean fuerte el texto. Si decimos que no hemos pecado, eso es peor todavía, porque en la primera por lo menos nos hacemos mentirosos a nosotros mismos, pero en la segunda estamos haciendo mentiroso a Dios. ¿Y cuándo es que hacemos mentiroso a Dios? Cuando decimos que porque no comemos carne, que porque no cortamos el cabello, que porque no usamos anillo, que porque no tocamos batería, ya somos buenos cristianos. Le estamos haciendo mentiroso a Dios, porque en el fondo somos pecadores. Solo yo sé mis pecados, nunca los voy a decir. Y así somos los seres humanos. Entonces cuando alguien viene y dice, quiero reavivamiento, quiero reforma en la iglesia, está preocupado con la conducta, está preocupado con las naranjas, no está preocupado con el árbol de naranja, los pensamientos, los sentimientos. Hay muchos que tal vez ya no pecan de cosas visibles, pero los pecados visibles para mí es una expresión humana. No es que un pecado es más leve que el otro, todo pecado es pecado. Pero para que entienda voy a decir, los pecados visibles son más disculpables que los pecados que no se ven, porque están en la mente, están en el corazón. Ese es el caso del hermano que no mata, no roba, no miente, nada, pero viene a la iglesia y pelea con el líder, pelea con el otro, pelea con el pastor, pelea, pero no mata, no roba, no miente, come solo lechuga, cebolla y brócoli, y por eso piensa que está bien. Y sin embargo en su corazón hay orgullo, hay envidia, hay vanagloria. En el primer caso se engañaría a sí mismo, pero en el segundo caso está engañando al propio Dios y le está diciendo, eres mentiroso. ¿Por qué le decimos a Dios que somos mentirosos? Porque le dice, yo no he pecado, yo no estoy en pecado, pero Dios sabe que estoy en pecado y Él me dice, tú eres un pecador. Pablo escribió eso, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando yo digo, no, pero yo ya no miento, no robo, le estoy diciendo que Dios es mentiroso. Cuando Él dice, todos pecamos y estamos, entonces yo le estoy diciendo, sí, todos, menos yo. O sea, tú mientes, tu palabra es mentira, tu palabra no es verdad, cuando la verdad es que todos hemos pecado. Pero hasta aquí, queridos, he presentado el problema. Yo no puedo terminar el mensaje aquí y tú volviendo para casa y dices, estoy perdido, soy un miserable pecador, porque mis pecados están por fuera, pero también están por dentro. El árbol está plantado en mi corazón, ya estoy perdido. No. Ahí entra el versículo 9. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora yo les voy a explicar lo que esto quiere decir.
En primer lugar, ¿quieres solución para tu pecado? Paso número 1, tienes que confesar tu pecado. Confesarlo a Dios. Tienes que ir a Dios y decirle: Señor, soy malo, soy un pecador. Tienes que reconocer quién eres y orar delante de Él. Señor, mira mi situación, yo no valgo, estoy perdido, soy un pecador. La confesión es peligrosa, porque muchas veces algunos pastores, algunos predicadores, no pastores necesariamente, pero dicen así: hay que confesar a Dios y hay que confesar a los hombres también. Y es verdad, hay que confesar a Dios y hay que confesar a los hombres. Desde el momento que tu confesión a los hombres construya y no destruya. ¿Entiende bien lo que estoy diciendo? Hay que confesar a Dios y hay que confesar a los hombres. Desde el momento que tu confesión a los hombres construya y no destruya. Y te voy a hacer un ejemplo. En una semana como esta, una señora un día vino, me dijo: pastor, vio a mi hijo de 19 años, lindo, bonito, mi esposo lo ama, es nuestro único hijo. Pero pastor, esta semana he entendido que tengo que confesar. ¿Qué cosa? Ese muchacho no es hijo de mi esposo y mi esposo no sabe. Y he guardado eso casi 20 años en mi corazón. Pero esta semana he llegado a la conclusión que tengo que confesar. Tengo que confesarle a mi esposo, tengo que confesarle a mi hijo, tengo que confesar a la iglesia. Que me borren de la iglesia, no importa, pero tengo que confesar. Ahí está el caso. ¿Esta confesión construye o destruye? Tienes que confesar a los hombres desde el momento que tu confesión a los hombres edifique, construya, no destruya. En este caso, confiesa a Dios, cuéntale a Dios, llora delante de Dios. Y cuando la confesión sincera sale, brota de tu corazón, cuando tus labios ya dejas de sentirte el bueno, el lindo, el maravilloso, porque no haces esto, no haces aquello. Ahora reconoces que eres un pobre pecador, miserable, necesitado de Dios. Cuando confiesas a Él, Él hace dos cosas contigo. ¿Cuál es la primera cosa? Mira el texto. ¿Qué es lo primero que Dios hace contigo cuando le confiesas? Te perdona los pecados. Te perdona los pecados. ¿Y cuál es la segunda cosa que hace? En otras palabras, Él te perdona porque has tenido naranjas. Y enseguida, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Corta el árbol de naranja. ¿Quiere decir que, pastor, ya se acabó la lucha en mi corazón? No. ¿Y sabes por qué no? Porque queda ¿cómo le dicen? La raíz, queda el tronquito ahí. ¿Ustedes han trabajado en agricultura? De un tronquito puede comenzar a retoñar. Así somos nosotros. En el momento que Dios nos perdonó y mató la naturaleza pecaminosa, pero después tú comienzas a sentir de nuevo ganas de pecar. Y ahí te preguntas: ¿pero por qué si ya Dios ha matado la naturaleza pecaminosa en mí? Porque Él ha prometido perdonar y limpiar. ¿Por qué siento ganas de pecar? Te voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a decir que de esta noche tenemos dos tigres que se agarran en una lucha a muerte, pero yo separo a los tigres. A este le doy comida 24 horas por día, de día, de noche, comida, agua, y este tigre pues comienza a engordar. A este otro tigre no le doy comida, solo los sábados un poquito, a las 11 de la mañana un poquito, nada más. A este todos los comida, a este nada. Me acuerdo de vez en cuando un poquito de comida, 40 días después saco a los dos tigres. Este está robusto, lleno de vida. Este pobrecito está todo flaco, anémico, enfermo, débil. Se agarran los dos tigres. ¿Cuál de ellos va a vencer? Pues lógicamente el que fue más alimentado. Ahora te voy a decir una cosa. En el momento en que tú te entregas a Jesucristo, cuando le confiesas y Él te perdona los pecados, ¿sabes lo que hace? Al mismo tiempo que te perdona los pecados, le da un golpe tan mortal a la vieja naturaleza, al árbol, que el tigre cae muerto. Y nosotros seríamos cristianos felices si ese tigre muerto no resucitara, porque ¿de dónde viene el deseo de pecar? De ese tigre muerto. Pero si ya está muerto, pues ya no habría. El problema es que la muerte de él no es definitiva. Tú sales, después de haberle entregado la vida a Cristo, sales con el tigre muerto. Ese tigre muerto te va a acompañar hasta el día de la venida de Cristo, en estado muerto, cadáver, en estado cadavérico, porque solo cuando Cristo venga, dice la Biblia, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. Pero hasta el día de la venida de Cristo vas a estar con el tigre muerto. Pero en el momento que le entregaste la vida a Cristo, nació en ti, Jesús plantó la naturaleza de Jesús, la naturaleza santa, pero que es una criatura recién nacida. Entonces tú, a partir de tu conversión, tienes dentro de ti una naturaleza que quiere hacer la voluntad de Dios, pero pequeñita, recién nacida, y un tigrazo viejo, pero muerto.
El problema es que este tigre viejo, muerto, él puede resucitar. ¿Cómo? Cuando le pasas comida. Si le das comida, abre un ojo. Le das más comida, abre el otro ojo. Le das más comida, levanta un hombro. Más comida, levanta el otro hombro. La sigues alimentando, en poco tiempo el tigre ya está de nuevo vivo. Ya te has convertido, ya te has bautizado, pero el tigre está vivo. ¿Qué cosa es darle comida? Pues eso es lo que hay que entender. Todo lo que entra a ti por los 5 sentidos, vista, oído, tacto, olfato, paladar, todo lo que entra a ti por los 5 sentidos son alimento o de la naturaleza pecaminosa o de la naturaleza de Cristo, o del tigre malo o del tigre bueno. Todo lo que entra a ti por los 5 sentidos, pero básicamente por los oídos y por los ojos. Desde que te levantas hasta que anochece, todo lo que ves y todo lo que oyes es comida para este o comida para este. Por ejemplo, esta semana muchos de ustedes van a obtener victorias sobre muchos pecados. ¿Sabes por qué? Porque están cada noche recibiendo un concentrado vitamínico, y la naturaleza de Cristo levantándose. Y entonces la comienza a someter a la naturaleza pecaminosa. Pero pasó la campaña, ya no alimentas, porque podrías seguirla alimentando. ¿Cómo se alimenta? Estudia la Biblia, ora, lee buenos libros, escucha buena música. Ustedes no le dan la importancia a la música. No le voy a hacer propaganda a Elisa, que tiene unos discos que están por ahí. Pero cuando tú colocas, estás yendo al trabajo y colocas un CD, y ese CD dice así: a través del dolor aprendí, como dice la letra, aprendí a confiar en Dios. A través del dolor aprendí a confiar en Dios. Y nuevamente, a través del dolor aprendí a confiar en Dios. A través del dolor aprendí a confiar en Dios. La naturaleza buena está siendo alimentada. Y aunque te vengan problemas y dificultades, vas a confiar en Dios, porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Repite, vas a hacer lo que tanto estás repitiendo. Y estás repitiendo: a través del dolor aprendí a confiar en Dios. A través del dolor vas a confiar en Dios. Pero si colocas una ranchera triste: ay, estoy sufriendo, me emborracho, denme tequila porque esta vida no vale, porque no quiero morir, pues vas a acabar así. Porque lo que tú oyes, lo que tú ves, o es comida para la naturaleza cristiana, o es comida para la naturaleza mala, o es comida para el tigre bueno, o es comida para el tigre malo. Ahora, no sé los datos aquí, pero en el Brasil, donde vivo, las estadísticas dicen que el brasileño normal, común y corriente, en promedio en el Brasil, son más de 200 millones de habitantes, pero en promedio el brasileño mira 27 horas de televisión por semana. 27 horas. Eso quiere decir más o menos unas 4 horas por día. ¿Y qué mira? Generalmente el brasileño mira novela: María la del barrio, Perro Amor. ¿Y cuál es el mensaje de la novela? Adulterio, fornicación, homosexualismo, mentira, intriga. Pues vas a acabar haciendo eso. ¿Y qué cosa está entrando para la naturaleza? Nada. El sábado vienes una horita a la iglesia, pobrecita. A esta toda la semana, comida. Y a la otra, un día que te acuerdas, lees tu Biblia rapidito. Ahí cuando las dos naturalezas se enfrentan, pobrecita, la naturaleza de Cristo, pues no tiene ni para comenzar, porque la otra está más poderosa, está más fuerte. La va a derrotar completamente. Por eso la obra de Cristo no es solo perdonarnos, sino enseñarnos a matar la mala naturaleza. Pero hay gente que dice: pero pastor, yo quisiera leer la Biblia, pero no tengo ganas. Es como si tú dijeras: ay, pastor, yo quisiera comer, pero no tengo ganas. Yo cuando estaba enfermo no me daba ganas de comer de niño, y mi madre decía: enfermo que come no muere. Aunque no tengas ganas, tienes que comer. Ustedes tienen hijos pequeñitos, y cuando los hijitos tienen 3 años, 4 años, les entra la moda que no quieren comer. ¿Se han dado cuenta? No quieren comer. ¿Y qué hace el pobre papá, mamá para hacerlos comer? Pues inventa cosas. ¿Se acuerdan del avioncito? A ver, hijito, abre la boquita, que ahí viene el avioncito. Papel tonto, pero lo haces porque sabes que tu hijo necesita comer, porque quien no come muere, se debilita, vira anémico. Hoy día han inventado esta cosita aquí, ¿no? Le ponen un video al niño, y ahí el niño y la mamá le va metiendo la comida. El niño no sabe ni lo que está comiendo, porque él está concentrado en la historita. Ya no hay avioncito, ahora hay esto. Cuando yo era niño no había ni esto ni avioncito. Entonces mi mamá sacaba las chanclas. Ya, no tengo hambre, ya.
espinaca. No me gusta el espinaca, ya. No, pero la cebolla no me gusta. No, no es para que te guste, es para que comas. Ya, me enseñó a comer a chancletazo limpio. Pero Dios es bueno, y porque es bueno no te saca la chancleta, porque si no, cuando llega la noche pasaste el día todo sin abrir la palabra de Dios y estás queriendo dormir. Y si Dios sacara las chancletas, ya has alimentado a la naturaleza buena. No, pero estoy cansado, ya. No, pero no me gusta, ya. Pero Dios es bueno, pues te da la libertad, y como tienes libertad, 4 horas de televisión, nada de Biblia, cinema, todo. Pero Biblia, nada. Ahí te preguntas, pero yo no sé por qué ya me he entregado a Jesús, ya me he bautizado y sigo pecando. Es que el tigre está vivo, pues. En el momento que te entregaste estaba muerto, pero pues resucitó porque le sigues dando comida. Entonces es una crueldad haber aceptado a Cristo, haberse bautizado y ahora no alimentar la naturaleza de Cristo. Es una crueldad, porque el tigre malo te va a someter, y como sigues pecando, ahí vas a caer en el terreno de la hipocresía, y generalmente aparentando y dándole palo a la iglesia por esto, por aquello, cuando en el fondo tú sabes que el tigre vive dentro de ti. Mi querido, Dios te ama, Dios te ama. Una vez un hombre vino a mí y me dijo así: voy a volver a la historia de este anciano de iglesia. Yo le digo: mira, si tú quieres irte a la iglesia, puedes irte, pero yo quisiera que me escuches media hora antes. ¿Tú podrías escucharme? Sí, pastor. Entonces siéntate. Y le expliqué todo esto. Le digo: el tigre está vivo dentro de ti. A ver, ¿cuántas veces por semana estudias la Biblia? No, pastor, solo el viernes para predicar el sábado. Pues ahí está, el tigre está vivo. Y ahora tú me dices que te vas a la calle y vas con una mujer, con otra mujer. El tigre está vivo. Pero pastor, ¿qué hago? Tienes que pasar tiempo con Dios, aunque no quieras, aunque no tengas ganas, tienes que obligarte. Por eso Pablo muchas veces dice: esmurro mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Tú tienes fuerza de voluntad, porque el otro día un hermano dice: pastor, estoy perdido, entonces porque yo no tengo fuerza de voluntad. Claro que tienes, y te voy a probar. ¿Cuántos de ustedes se levantan a las 3 de la mañana para ir al trabajo? Levanten la mano. A las 4 de la mañana, ¿cuántos se levantan para ir al trabajo? Hoy ustedes viven vida buena, solo 2 allá. ¿Cuántos se levantan a las 5 para ir al trabajo? Levanten la mano. Allá. Ahora vamos a decir, mes de enero, un frío miserable. Colocas el despertador 5 de la mañana. Está un frío miserable allá afuera. El despertador suena. Miras el reloj, 5 de la mañana. La cama calientita. ¿Qué haces? ¿Te levantas feliz? Oh, qué alegría ir a trabajar a esta hora. No, pues vas a trabajar, pero no quieres. Ahora, si no quieres, ¿por qué vas a trabajar? Porque tienes que trabajar. ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿Y para qué el dinero? Pues para pagar tus cuentas, para comer. ¿Y comer para qué? Pues pastor, para vivir. ¿Para vivir cuántos años? Tal vez 100. Y para eso tienes fuerza de voluntad. Te levantas a las 5, a las 4, no importa, pero tienes que ir porque tienes que trabajar, porque tienes que comprar pan para vivir 100 años. Y para vivir la vida eterna, ¿cuánto te esfuerzas? No tengo voluntad. Pero tienes voluntad para ir a trabajar porque te dan dólares, pero no tienes voluntad para estudiar la palabra de Dios, para vivir la vida eterna. Todo es un asunto de prioridades. Tienes que decidir qué es lo que realmente vale. Yo no digo que no vayas a trabajar, ve a trabajar. No tengas miedo de tener dinero. Dios a través de tu trabajo te puede dar muchas cosas. No tengas miedo de eso, pero coloca a Dios en primer lugar. Dale el tiempo a Él, alimenta la naturaleza de Cristo. Y pues le expliqué eso a este hermano. Años después, en un campamento de jóvenes, me encuentro. Yo ni me acordaba de él. Me dice: pastor, ¿se acuerda de mí? No. Me dice: yo fui aquel hombre que mi esposa me llevó a la fuerza para hablar con usted cuando trabajaba en San Paulo. Le digo: claro que me acuerdo. ¿Y cómo la vida? Pues pastor, vine aquí al campamento de jóvenes trayendo un ómnibus de jóvenes de mi iglesia. Ellos me han escogido consejero de ellos. Un hombre a quien los jóvenes no querían ni ver pintado. Ahora los propios jóvenes lo habían escogido como su consejero. ¿Por qué? Porque ahora en esa convivencia con Cristo el carácter de Jesús se había reproducido en su vida. Y Él era tan bueno con los jóvenes, los ayudaba, que ellos lo escogieron su consejero. Feliz de la vida. Y me dice: pastor, era tan simple entender y yo compliqué tanto la vida, hice sufrir a tanta gente. Yo le agradezco, pastor, porque usted me dijo: lee 200 veces el camino a Cristo. Y yo leí y entendí el evangelio. Mi querido, Dios te ama, y Dios te ama mucho. Tú eres especial para Jesús. ¿Cómo te ama? Esta noche no hay nada en tu vida que no sepa y te ama. Y esta noche yo quiero hacerte una invitación, pero esta es una invitación para toda la iglesia, para toda la iglesia.
Y para nuestros amigos que han venido esta noche aceptando la invitación de un amigo, si tú quieres decirle a Jesús: Señor, yo te confieso, soy un pecador, por favor perdóname, pero no solo perdóname, límpiame, mata el tigre malo, y yo te prometo que yo no le voy a dar comida y lo voy a mantener muerto, y cuando Cristo venga tú sacarás ese tigre ya de... Si tú quieres decirle eso a Jesús esta noche, te voy a pedir, esta es una invitación para toda la iglesia, que te levantes y vengas aquí adelante diciéndole: Señor, yo te necesito en mi vida. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti.